Estamos a las puertas del 8 de marzo, en un año en el que el feminismo ha marcado la agenda política. Esta será, una vez más, una jornada marcada por las divisiones dentro del feminismo y de parte del feminismo con el movimiento LGTBI, a cuenta sobre todo de la recién aprobada ley trans. Ahora parecen luchas sociales distanciadas por una brecha irreparable, pero desde su nacimiento ambas han sido en muchas ocasiones aliadas y cómplices. Para hablar de sus encuentros y desencuentros, de su futuro, hemos traído a 3 mujeres que han combinado militancia feminista y LGTBI, queer, de disidencias sexuales a través del arte, la docencia o el cine documental. Hola, Semiramis, Fefa, Cecilia, os presento, que no es nada fácil. Semiramis es historiadora y comisaria de arte. En su trabajo ha reivindicado siempre el papel de las mujeres en la creación. Fue directora de la Feria de Arte Yasmab y en este momento está a cargo del ciclo de performance Visión y Presencia que se celebra en el Museo Thyssen con las mujeres artistas de performance en el centro. Hola, Semiramis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Fefa Vila es profesora de Sociología en la UCM. En los 90 fue impulsora del colectivo lésbico LSD. Lesbianas se difunden, lesbianas sin destino, lesbianas sospechosas de delito, lesbianas sin Dios, que cada cual elija su propia aventura. Es activista y, entre otras cosas, coeditora del libro El eje del mal es heterosexual, ficciones y discursos feministas y queer. ¿Qué tal, Fefa? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Cecilia Barriga es creadora audiovisual. Lleva desde los 80 documentando la situación de las mujeres en el mundo. En 1990 estrena la pieza Encuentro entre dos reinas, en la que usa imágenes de Greta Garbo y Marlene Dietrich para construir una historia de amor entre ellas. Se hace muy conocida y la empiezan a llamar artista queer, cuando, como ella misma dice, no sabe muy bien ni lo que es artista ni lo que es queer. ¿Qué tal, Cecilia? Ya nos explicarás todo esto. En ese momento no sabía, por supuesto. Ahora ya tengo un poquito más de idea. Bueno, con estas bios ya sabemos que se nos va a quedar cortísimo el tiempo. Gracias por estar aquí. Os invito a preguntaros entre vosotras y charlar. Empezamos por lo que hay que empezar, y esta pregunta os la lanzo a las 3. Grandes pensadoras de la historia del feminismo, sobre todo en los 70, Monique Wittig, Audre Lorde, han sido lesbianas. O sea, el discurso de las disidencias sexuales, sobre todo el de las lesbianas, ha estado en los cimientos del movimiento feminista. ¿Qué papel pensáis que tenemos hoy las mujeres lesbianas, bisexuales en el movimiento feminista? Bueno, yo estaba pensando justo en Kate Millett, que yo siempre reivindico la figura de Kate Millett desde el punto de vista que era una artista visual, ¿no? Y luego hizo uno de los libros fundamentales para entender la posición que tiene, la posición política de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidar, en la parte que a mí me toca, que tiene que ver más con las artes visuales, cómo las artistas, desde el arte, bueno, tú citabas el LSD, que han sido un ejemplo, claro, ¿no? Pero también en nuestro caso, Cabello Carceller, Carmela García, las artistas que desde el principio, en el caso español, iban acompañando todas las creaciones visuales que visibilizaban a las mujeres y que visibilizaban a las mujeres lesbianas, ¿no? Es decir, que también reivindicar un espacio de visibilidad para ellas, que yo tengo que decir, en el año 2023, creo que hacían más cosas en los 80 que en el 23, porque todavía queda mucho camino por hacer. O sea, son dos luchas que van absolutamente de la mano porque lo han ido siempre. Uh-huh. Yo coincido en parte, pero solo en parte, con lo que acabas de decir. Para mí las lesbianas siguen siendo un sujeto político invisibilizado en las artes, en la literatura, en la vida política, a diferencia de otras subjetividades en esa sopa de letras, LGTBIQ. Y es una pregunta que yo creo que tenemos que volver a ella, y te agradezco muchísimo que la hagas, ¿no? Porque estamos en 1923 y las lesbianas siguen un poco debajo de las piedras, o seguimos no porque queramos, sino porque digamos que los circuitos políticos, los circuitos de visibilización, los circuitos artísticos, los circuitos teóricos invisibilizan el hecho político, no la subjetividad individual, sino el hecho político de creación, de contestación, de articulación teórica que las lesbianas, tanto en los años 70, con todas las que has anunciado, como en España en los 80, y con las dificultades que tuvimos, que empezamos en los 90, por LSD se pasó Elena y Ana.
Pero bueno, había muchísimos problemas para que las artistas se conceptualizaran como queer, como bolleras, como lesbianas, y parte del trabajo de LSD en esa década fue transitar una historia política en carne propia, es decir, poner nuestros cuerpos a disposición de un imaginario político que estaba por hacer. Creo que otras subjetividades han tomado la agenda política en muchos niveles, y que sigue siendo algo que hacer, reivindicar, redirigir y decir continuamente que el feminismo y el lesbianismo en concreto han hecho la historia política, la historia del discurso político feminista, yo creo que de una manera brutal, del queer, por supuesto, y de alguna manera han redefinido las artes visuales y otras artes también, las escritas y las formas de vida. Y eso es arte, y eso es vida, y hay que seguir diciéndolo. Creo que no podemos seguir estando en segundo lugar. Seguimos estando en segundo lugar. O sea, se puede decir que tiene una deuda el feminismo con las lesbianas, sí, tanto intelectual como de visibilización, como de lugar, ¿no? Yo reivindico un 8 de marzo cuya pancarta principal sea bollera. Lo dije hace años en una reunión del 8 de marzo, y yo creo que es una deuda pendiente. Fíjate, solo ese hecho de que ningún 8 de marzo, en ninguna de las veces el sujeto político del 8 de marzo haya sido lesbiana, haya sido es ya un indicador, es algo que está pendiente, el propio 8 de marzo. Cecilia. Bueno, yo aquí tendría como matices un poco cruzados por las cosas que han dicho ambas compañeras, porque creo que hay también un tercer aspecto de esto, sin desconocer ambas cosas, que también por un lado hay un reconocimiento, hay evidentemente mucha más visibilidad, y eso tú lo ves en las chicas adolescentes, en las hijas de mis amigos y de mis hermanos que tienen sus novias en sus casas, viviendo la sexualidad plena, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el mundo ha cambiado mucho, pero me da la sensación de que en el arte y que en cierto movimiento intelectual y en esa izquierda sofisticadamente intelectual y de estéticas más, diríamos, como cultas, hay más represión, o sea, hay más ninguneo ahí que en lo popular calle, que llamo yo, ¿no? En lo que es la vida real. Uh-huh. Tenemos casos como el de las salidas del armario de tantas mujeres en este momento, ¿no? De la cultura de la canción, en fin. El caso, por ejemplo, en el caso del cine, que yo como lo viví un poco más en primera etapa de mi obra audiovisual, claro, había un momento en que dentro del cine, cuando las mujeres hacíamos cine, había muchas lesbianas que hacían cine, porque era como que era más fácil incluso para las lesbianas que no estaban casadas a veces y que no tenían hijos, poder hacer cine. Y nuestros íconos de valor, una Bárbara Hammer, por ejemplo, que influyó muchísimo en mi obra y en muchas obras nuestras, y incluso luego directoras que han podido estar, diríamos, en una etapa de su vida hetero o hetero X. Hay un cambio, hay muchas mujeres que están en el mundo lésbico hoy, después de un cambio incluso existencial. Pongo, por ejemplo, la visibilidad de Lucrecia Martel frente a estar con una pareja chica, que en sus primeros instantes no lo era, o si no, por lo menos no lo estaba. Y ya por hablar todavía de más cosas, pues pienso que en este momento el lesbianismo en términos nombrados, no digo que nos guste el tipo de lesbianismo que sale, porque luego hay muchos tipos de lesbianismo también. En las series de televisión, en la televisión, o sea, fluye mucho más relajadamente que en esta especie de reconocimiento político más exigente, ¿no? Y eso me interroga, eso me hace una interrogación. Sí, se puede decir que quizá hay una imagen comercial del lesbianismo, igual que la hay del feminismo, que realmente es totalmente superficial, vendible, empaquetable, y que luego en la profundidad política y en la capacidad de cambio esto no está ahí, ¿no? No estamos ahí, o no se nos está reconociendo como sujetos. Es que yo creo que, por ejemplo, y tiene que ver con lo que comentabas, y yo creo que es así, hay una invisibilización
de la diversidad dentro de las lesbianas. O sea, y eso me lo dice, por ejemplo, María Lamuy, mi pareja, que el hecho de ser una lesbiana masculina tiene una doble significación y un doble ocultamiento. O sea, las lesbianas que salen muchas veces en películas y en las series son un determinado tipo de lesbiana que yo creo que al mainstream no molesta, ¿no? Y también un estereotipo en muchos casos, ¿no? Pero no tanto determinados grupos de lesbianas. Y yo lo que sí que me he encontrado, el otro día daba una charla a propósito del libro Querida Teresa, que ha sacado la editorial Comisura, de Laura Carrasco Sabela, que efectivamente de los trabajos que se hacían en los 90, del beso de Cabello Carceller, de bolleras de Cabello Carceller, de LSD, de todo lo que ha pasado en los 90... Yo, trabajando en el año 2023, me encuentro que ha habido un salto ahí en el que no ha pasado nada. O sea, que no ha pasado nada. No hay visibilidad. O sea, creo que se hacían más cosas entonces de las que se hacen ahora. Y yo recuerdo una amiga artista, lesbiana, fuera del armario, que me dijo, yo es que no quiero que encasillen mi trabajo como lesbiana porque entiendo que eso en el mercado, y ahí yo creo que la palabra clave es mercado, va a significar que me van a comprar menos. Y yo creo que es muy significativo, porque ella no quiere que su trabajo se considere el trabajo de una artista lesbiana que trabaja sobre estas cuestiones. Y cómo eso tiene que ver con la politización de los trabajos, ¿no? Y de los trabajos artísticos en este caso. Es decir, yo quiero vender y quiero que sea, en fin, lo más neutral posible para que me vaya bien en lo económico, porque significa que esto sigue siendo a día de hoy, bueno, pues un gap, ¿no? Un techo para las mujeres lesbianas en el mercado. Yo creo que hay un triunfo del lesbianismo como una opción sexual personal, eso sin duda alguna. Y que las luchas en este país, incluso las luchas radicales, han permeado socialmente un cambio social hacia la proliferación y las posibilidades de vida de identidades sexuales diversas, donde creo que las lesbianas han puesto mucha carne en el asador, como activistas políticas, como pensadoras, como creadoras en ese proceso de transformación, incluso en aquellos procesos en los que estábamos un poco en contra, por ejemplo, en mi caso con la ley del matrimonio homosexual, por estar en contra yo personalmente del matrimonio. Pero lo que no ha sucedido o está ocultado, está enconado, no trasciende, hay ese miedo, incluso en las artes, ese miedo que yo también lo escuché ya en los 90, no puedo decir que sea lesbiana, que es como una confesión que no quiero que marque mis prácticas artísticas. Aquí, sin embargo, en Estados Unidos, con la pandemia del SIDA, fue la radicalización de los discursos y de la creación de un nuevo lenguaje radical queer para nombrar esas disidencias sexuales y esas corporidades y esas formas de vida que están pensando, están ensoñando, están retando el mundo para crear otro mundo posible. Y eso es lo que no ha triunfado. No ha triunfado el lesbianismo en tanto que una circulación simbólica, cultural y política de transformación social, que está en la base del feminismo y está en la base de las prácticas radicales bolleras, artísticas y otras, por lo menos en las que yo viví, en las que yo me posicioné históricamente. Y eso tiene que ver con el triunfo del capitalismo en relación a lo que es vendible y a lo que no, a un machismo y a un heteropatriarcado que sigue por solucionar, y a una cuestión también de clase social y de posición social en la vida. Entonces, digamos que hay sistemas que permiten determinadas existencias, integran esas existencias, y hay otras existencias políticas radicales que no han conseguido desplazar y crear otras formas de hacer triunfar otras formas de vida, otras formas de transformación social, donde, por ejemplo, los modelos de familia, las lesbianas yo creo que son el origen de la radicalización y de crear otras formas de relación, otro vínculo social, otra forma de tener hijos incluso. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, no hemos desplazado o no se ha puesto en valor todo lo que, como crítica política y cultural, el lesbianismo o determinado lesbianismo, determinados posicionamientos queer donde las lesbianas eran muy importantes, estaban trabajando, incluso en España. Era una crítica al sistema patriarcal y al sistema capitalista, en tanto como
un sistema que te acota sexual y materialmente, ¿no? Y esa materialidad y esa sexualidad sigue siendo radicalmente muy potente para desplazar ambos sistemas. Todo esto no se está viendo desde el feminismo, el lesbianismo como algo que está en el germen de estas opciones de vida, y que el feminismo mainstream, yo no sé cuál es vuestra sensación, pero es muy poco crítico con la heteronorma. El feminismo es muy, muy poco crítico con la heteronorma, incluso la reivindica. En el último día de la visibilidad lésbica iba a poner una foto del libro de Wittig, de Monique Wittig, que decía: las lesbianas no son mujeres, porque lo que es una mujer queda definido por la heterosexualidad como sistema político, y dije, me comen, viva. Y es un libro de los 80, claro. El feminismo no está cuestionando la heteronorma en este momento. Bueno, yo también sí que quería decir que a mí me parece que hay un lesbianismo más vinculado a otras cosas, que creo que tiene más presencia. Por ejemplo, ese lesbianismo el lesbianismo racializado, lesbianismos que están en otras, con otras fisuras frente a ese discurso solamente de ser lesbiana dentro de un orden. O sea, es como que hay ciertos desórdenes que acompañan mejor, que hacen una postura política mejor. Quizás es que esa opción de expresión artística lesbiana tan conservadora no mola mucho en el arte. Y yo creo que hay un arte que rompe, va con un acompañamientos distintos. En ese sentido creo que también puede ser que ese feminismo acomodado, que habrá que decir que es generalmente blanco, que es generalmente burgués, que es generalmente de una clase social cómoda, claro, critica mucho menos ese concepto heteropatriarcal, porque en el fondo está un poco dentro de ello, ¿no? O sea, podríamos decir que hay un lesbianismo patriarcal, sí, que hay un feminismo patriarcal, también. Entonces, es que tenemos que empezar a hablar con mucha delicadeza de las diversidades del lesbianismo, del feminismo y de todas estas cosas. Ya una sola palabra yo creo que no nos explica todo. Bueno, y Audre Lorde ya lo decía, la casa de la diferencia, ¿no? Claro. Estamos hablando de los años 70. Una poeta, artista, negra, escritora, lesbiana, madre. Estaba hablando ya de todas esas diferencias que estaban contenidas en el feminismo que surge como un proceso de emancipación donde la presencia o el predominio de las mujeres burguesas blancas se ejercía con absoluta universalidad, ¿no? También hay que decirlo. Pero también es cierto que dentro del propio feminismo enseguida se generaron críticas. Y las críticas principales vienen desde posiciones más escoradas, más vulnerables, donde las lesbianas, las negras, digamos aquí incluso las gitanas, o sea, la gente que peor lo tenía, alza la voz para reinventar, redefinir los privilegios y redefinir esa supuesta igualdad en la que todas deberíamos estar. Claro. Entonces es una confrontación ya muy sofisticada que abre la posibilidad de radicalizar las diferencias como una posibilidad de hacer otro tipo de política, otro tipo de representación, otro tipo de discurso. Y para mí eso es lo interesante. Lo interesante es la radicalización de esa diferencia donde las bolleras, digamos así, no todas, pero determinadas bolleras con ese término y con esa acepción que le doy yo a bolleras en su radicalidad. Me encanta, en este podcast se dice constantemente, como 44 bollamos. Veces por capítulo. Estamos bollando. Si no estoy yo tranquila. Desplaza, hay confrontación, hay conflicto, y el conflicto sigue abierto, y ahora es un conflicto muy fuerte el que tenemos abierto. Es un conflicto político. Y que no implica solamente a personas trans y a una parte del feminismo. Exactamente, a mí me implica. Exactamente. Bueno, pero aludías tú ahora a las respuestas que desde el principio del pensamiento, sobre todo en la segunda ola en el feminismo, surgieron. Yo estaba pensando en Bell Hooks cuando le contesta a Betty Friedan y dice, cuando Betty Friedan decía a esas mujeres que tomaban pastillas, que se aburrían en esa vida, ¿no?, en los suburbios americanos, dice, nunca pensó en las que tenían que dejar a sus hijos, las que limpiaban la casa y las que cocinaban para ellas, dice, esas mujeres que no eran ni siquiera mujeres, ¿no?, las mujeres negras. Entonces esto es verdad, o sea, realmente la confrontación teórica ha estado desde el principio. Lo que es sorprendente, o me parece a mí, es que esto sea un debate ahora cuando
siempre lo ha sido, y siga siendo un debate en el cual una de las partes parece como que tiene menos razón, pero bueno, pero si esta respuesta, esta teorización, esta confrontación desde un punto de vista más intelectual muy profundo ha existido siempre, ¿no? Y qué curioso es que sigan siendo eso y que hayan sido desde el principio por las mujeres negras las que decían, hombre, es que en estas definiciones no estamos nosotras, ¿no? No están pensando en nosotras. Yo, por ejemplo, creo que no hay que olvidarse de que precisamente la propia expresión queer pertenece a las lesbianas afroamericanas. O sea, ahí la palabra queer es una palabra vinculada al lesbianismo directamente, articulada desde ahí. Y cómo luego se pasa al gay, se pasa al mundo blanco, al mundo al homo, y se mezcla con el espectáculo, y el queer se aleja de su esencia, que fue mujeres chicanas, lesbianas, que de alguna manera se definen o articulan el queer, ¿no? Y que problematizaban lo blanco y lo homo. Claro. Como privilegio. Y las posiciones que estaban tomando dentro del mercado académico, cultural, yanqui, ¿no? Claro. Es un conflicto de clases migrantes y de identidades escoradas en Estados Unidos. Y encima luego el concepto migra. Y migra y toma acepciones radicales en determinados puntos del globo, entre otros España. Pero también es enseguida cooptado por el mercado para tener otras acepciones más light, ¿no? Y para vender. Claro, o sea, nos queda cortísimo los dos supuestos bandos del conflicto, claro, que en realidad es muchísimo más profundo y que tiene vectores que cruzan a un montón de realidades distintas. Pero hay quien desde los medios, desde lugares muy hegemónicos, Semiramis, hemos visto estos días, Narco, sigue confrontando enfrentando las cuotas de paridad de mujeres y LGTBI como si hubiese ahí una competición, ¿no? Lo que refuerza el argumento de que los derechos de ciertas personas borran o arrinconan los derechos de las mujeres, que es algo muy tramposo que también está utilizando la derecha. Bueno, es que yo creo que las declaraciones de la directora de Arco han sido penosas, por decir poco, porque yo quiero pensar que es el no tener idea de lo que estás hablando, que muy probablemente sea eso. Recuérdanos qué es lo que ha dicho. Ella ha dicho que, que ella durante 2 años en Arco, el año 21 y el año 22, había una sección de mujeres artistas. Los solo projects estaban centrados en mujeres artistas. Este año 23 ya no ha habido y le han preguntado que por qué. Y ella ha dicho que, que no tiene sentido jugar a ese binarismo, que el binarismo es una cosa muy antigua y que esa cosa de enfrentar a hombres y a mujeres no le gusta, no hay que promoverlo, y que además que con ese binarismo de intentar defender a las mujeres nos estamos olvidando de los hombres, que también, lo dice así, esto no me lo estoy inventando yo, los hombres tampoco estaban incluidos y otros grupos. Entonces en esa confrontación está dándoles al final un argumento a quienes confrontan lo que les pasa a la mitad de la población, que son las mujeres, que no somos un colectivo, con lo que son grupos oprimidos, ¿no? Entonces yo sí que quiero hacer, si puede ser, una alusión breve al comunicado que han sacado desde la asociación MAP, que yo creo que responden muy bien. Dice, es éticamente reprobable apelar y confundir los derechos de otros colectivos discriminados para perpetuar la discriminación histórica frente a las mujeres artistas. Ellas defienden una perspectiva interseccional, defendiendo los derechos de todos los colectivos excluidos del sistema del arte, los sujetos políticos más vulnerables y excluidos, entre los que sin duda están las mujeres, y otros grupos, tienen derecho a reclamar mayor representatividad y reconocimiento en el arte. Defendemos un feminismo del 99% en línea con Nancy Fraser. Es decir, esto primero es no tener ni idea. En la feria más importante de España, en el mercado, volvemos al mercado, en un lugar de mercado propiamente, pero que tiene una relevancia en lo económico para que las artistas puedan comer y puedan vivir de su trabajo, y es no tener ni idea, y es darle argumentos a quienes tenemos el riesgo de que tengan 52 escaños en el Congreso de los Diputados, diciendo que esto va de enfrentar a hombres y a mujeres. O sea, yo creo que hay jardines en los que es mejor no meterse si no se tiene ni idea, que igual no hace falta tener ni idea de todo, pero tampoco opinión. La sabiduría del silencio mejor, ¿no?
Sí. Asentías muy enérgicamente, Cecilia. No sé si tienes que decir algo. Es que yo creo que de estas cosas van a seguir apareciendo muchas. Constantemente. Tenemos que estar muy preparadas a distorsiones de este tipo, porque aquí hay una capacidad de nombrar palabras vacías completamente del saber, ¿no? Entonces es peligrosísimo. No, es que hay una reacción mega conservadora en relación a este tipo de cuestiones. O sea, en Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, esa confrontación en relación a el papel que han tenido las identidades llamadas periféricas, que ya ves tú, o sea, las posiciones dentro de la academia, dentro de las agendas de arte, es decir, cómo realmente se está intentando utilizar para desplazar a sujetos, que a mí eso concretos me preocupa, pero lo que me preocupa mucho más es cómo desplazar los discursos políticos que tienen que converger para enfrentarse a esa reacción conservadora. Entonces, ahí no podemos andar con chiquitas. Es decir, claro, tenemos que ir con una estrategia unida y saber quiénes son los enemigos que se están armando, y se están armando muy bien. Claro, y eso hay que tenerlo en cuenta. Quienes tenemos de frente sí que tienen claro que somos una amalgama, un marica, una mujer que defiende el derecho al aborto, es lo mismo, nos llaman ideología de género. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos, con todos estos conflictos internos que hay entre identidades sexuales disidentes y feminismo, cómo hacemos para combatir una ofensiva de derecha y ultraderecha que está muy bien articulada y que además es internacional y está también muy bien financiada? O sea, yo pienso que hay que tomar responsabilidad del error, o sea, del error o del camino que dejas para que entren y los desborde la extrema derecha. Entonces, es de una irresponsabilidad absoluta que políticamente exista esta crisis en estos momentos en España, cuando ya venimos pagando hace tiempo por otros errores que tuvo la izquierda, pérdidas de gobierno en una ciudad como Madrid, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que ahora exigimos que se pare esta confrontación dentro de la izquierda, es que dentro de los movimientos que nos representan, y tendremos que ponernos de acuerdo. Es como cuando te peleas con un hermano. Pues tienes que llegar a un acuerdo. Con los hermanos hay que llegar a un acuerdo. Y hacer de alguna manera un trabajo de reparación, que nos tenemos que reparar un poco, y de aceptación de que ha venido una generación nueva con unas necesidades nuevas que va a seguir estando en la vida y que no podemos estar mirando desde otro lugar, que es todo este tipo de gente más joven con otras experiencias sobre la sexualidad de los cuerpos y etcétera. Es dar un poco la bienvenida y a la vez saber dejar un poco, compartir un poco la historia y los momentos de hegemonía que ya a ciertas edades no nos corresponden. Bueno, pero era la revolución deseada, entonces, esa proliferación de cuerpos, de identidades. Claro. Entonces, es decir, no solo es darle la bienvenida, sino que es por lo que al menos algunas hemos estado trabajando. Claro, eso es. ¿Vale? Las dos estabais en las Jornadas Feministas de Granada de 2010, que, Cecilia, tú registraste, documentaste, y ahí empezaron discusiones amargas, desgarradoras, que estamos hablando de hace 13 años, que seguimos arrastrando hoy y que han llegado a una escisión completa entre... dentro del feminismo. Es que no solamente es feminismo y derechos de las personas trans, es dentro del feminismo, porque claro, nosotras cuatro no dejamos de ser feministas. Sí, bueno, claro, en Granada ya hubo una primera, yo diría que escenificación un poco. Yo creo que era una cuestión muy generacional, muy de dos generaciones del feminismo, una mayor que no acababa de entender que en una fiesta final de una jornada feminista entraran las chicas trans, y la gente trans que se empezaba a reactivar con el feminismo de manera muy activa. Llevábamos unos años que se hablaba del feminismo de color de cabello blanco, acordaros, eso era una idea incluso internacional, y entra una nueva generación que reactiva el feminismo con todas estas olas y todos estos desbordamientos que hubo luego, ¿no?, junto con las huelgas y tal, y eso viene de mano de esta gente joven, de una nueva generación
en la que está incorporada toda esta otra disidencia y toda esta diversidad. Entonces yo creo que aquí hay también un problema generacional que hay que saber aceptar, ¿no? Que es que son nuestras criaturas que luchamos por esa libertad que tienen hoy y a veces nos da miedo esa propia libertad que hemos ayudado a exigir. Entonces por eso yo creo que sí, Granada ya lo puso, yo lo vi como el tráiler, ¿no? Esa noche en la fiesta del cierre de la jornada. Yo creo que también hay una cuestión generacional y que es lícito y que debería ser inteligente confrontarla en el sentido de asumirla, ¿no? Claro. O sea, yo, por ejemplo, en el ciclo de performance que cuentas del Thyssen, en marzo viene Lorena Wolfer, que es una histórica feminista mexicana, y ella va a hacer un diálogo con su hija de 14 años. Y ella ha hecho una serie de encuestas a chicas y a chicos jóvenes hablando de su sexualidad, si se masturban, si ven porno, o sea, un poco... Y ella quiere confrontar cómo ella lo ve respecto a cómo lo ven pues los chicos y las chicas de 14 y 15 años. Y yo creo que está bien también eso, darnos cuenta que hay cosas que una lleva peleando mucho y que quizá cuando te pones a dialogar con 14 y 15 años, ella lo dice, hay cosas que para mí son una pelea y para ellos están súper asumidas. Y yo creo que esto es lo que no se está siendo generosa a la hora de asumir que determinadas cosas quizá ya están asumidas, otras habrá que pelearlas, pero sobre todo no pensarlo desde el punto de vista de vamos a aprender. Yo creo que hay una parte del feminismo que tiene muy claro que lo que sabe ya lo sabe y que no se va a mover de su posición y que no quiere escuchar otra cosa que no sea lo que tiene claro. Y yo creo que eso en cualquier posición política, desde mi punto de vista, es un error. Claro. Pero más allá de eso, o sea, yo tengo una hija de 15 años y me confronta y nos confrontamos en nuestras diferencias y en el cambio generacional que supone a todos los niveles. A mí eso no me produce un conflicto en términos políticos, más bien todo lo contrario. Es como, qué guay, qué bien, qué parte guay hemos hecho, ¿no? Y qué bien que estas nuevas generaciones hayan recogido, exploren y haya una apertura hacia otros modelos de cuerpos, de vidas y de sexualidades, y donde el feminismo en su vertiente más amplia tenga una recogida y una experimentación real, ¿no? Pero lo que no sucede en esa determinada parte del feminismo, que todas sabemos a quién nos estamos refiriendo, es no hay generosidad, pero tampoco se quiere abrir el melón, y no creo que por una confrontación generacional, sino por una confrontación en el orden del poder. Claro, sí. En el orden de los privilegios, por supuesto, en el orden del poder del nombrar. Y el nombrar supone los cargos que tienes en la academia, lo que repartes, quién está en un lugar, quién puede hacer arte y qué arte. Sí. Y de alguna manera aquí lo triste es que se mire como se mire, es un feminismo que a mí me cuesta nombrarlo como feminismo, con esa palabra, que le está haciendo la pelota a la derecha, le está abriendo el camino a la derecha en sus peores discursos, y en el peor discurso feminista, entre comillas, que puede haber, que es la esencialización y naturalización de la vida, cuando ya... de la vida y del género y del sexo, cuando ya le hemos dado 80.000 vueltas a este tema. Yo creo que se le está regalando a la derecha el feminismo y la derecha está haciéndose feminista, está hablando en nombre del feminismo. Está invitando a determinadas feministas a sus actos. Y por último, y ya yo antes de entrar a este edificio he visto aquí en Callao un gran cartel del Ayuntamiento de Madrid, que sabemos lo que es, que dice el 8M nos une. Ese es el peligro. Generar, una apropiación vacía de una lucha que nos ha costado millones de batallas, millones de gente que incluso se han hasta perdido la vida por donde estamos hoy. Eso es el peligro. Y ese feminismo enzarzado en esa cuota de poder, de hegemonía, de narcisista, porque hay una parte muy narcisista también del poder, ¿no? Que por eso decía yo antes, hay un feminismo patriarcal que pareciera que son dos palabras que no se pueden juntar, pues sí lo hay, y ese es un feminismo que sí que nos puede hacer tanto daño como para que se vaya a unos gobiernos absolutamente reaccionarios.
Es que son indistinguibles los discursos de... Bueno, y de hecho se están aliando ya de una manera muy desvergonzada. Para terminar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos sentamos a hablar? ¿Cómo reparamos? ¿Cómo confrontamos lo que viene de frente? Mi estrategia es en los espacios en los que una tiene poder y una tiene que ser consciente en los espacios que tienen poder, continuar transmitiendo y defendiendo un feminismo, efectivamente un feminismo del 99%, un feminismo, yo en la parte que tiene que ver con el arte, que represente no solo aquello que yo vivo, sino aquello que es importante y que no vamos a ver, yo que trabajo en artes visuales, y que no vamos a encontrar, ¿no? Y que no vamos a ver. Tiene que haber mujeres y las mujeres son un colectivo muy diverso, o sea, no somos un colectivo, pero somos un grupo muy diverso, donde hay mujeres trans, donde hay mujeres negras, donde hay mujeres pobres, donde hay mujeres... Y eso tiene que estar. Y mi posición es no confrontar, sino abrir espacios de poder en los que esto sea presente y seguir trabajando en los campos en los que podamos, haciendo esto presente. Yo entiendo que habrá quien diga que esto no es feminismo y no les guste y que le estoy haciendo, no sé, el favor al patriarcado. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que tener muy clara nuestra posición, porque lo que tenemos enfrente, los 52 diputados que puede que tengamos este año de un grupo de extrema derecha, es lo que nos borra a las mujeres. Desde luego yo creo que ese es el campo en el que tenemos que hacer. Dejar que ellas sigan en su línea y en nuestro campo seguir haciendo sororidad. Al final la sororidad es eso. Yo creo que hayamos escenificado la ruptura y el conflicto es bueno. Creo que sería mucho peor seguir transitando una unidad o un consenso falso en aras a hacer un 8M colectivo, juntos, todas unidas, todas iguales. No. Claro. Yo creo que es un movimiento muy vivo y muy lleno de conflicto. Yo creo que ese conflicto y esa ruptura y esa apertura y esas posiciones diversas da lugar a que el espacio político sea más interesante y a que las mujeres en su diversidad, las arbolleras, las posiciones políticas tan distintas que puede haber, se confronten. Y cuando digo confrontarse, digo poder hablar, poder seguir trabajando y no renunciar a lo que crees que tienes que hacer. Es decir, otorgar autoridad a toda esa pluralidad que abre las posibilidades de redefinir el mundo en potencias muy diversas. Ni un paso atrás. O sea, ocupemos los espacios, sigamos conversando, sigamos escenificando los conflictos de una manera talentosa y que eso es lo que hace posible que la sociedad cambie y que haya una transformación social y que la derecha, la derechona, el fascismo tenga enfrente un grupo de posiciones radicales diversos, ¿no? Y estratégicamente que se puedan unir, obviamente. Sí, en el fondo yo creo que es como rediseñar el mapa de la progresía o del mapa de dónde están los cambios que realmente en un momento dado a uno le interesan. A lo mejor las cosas ahora hay que nombrarlas de otra manera, ya no es lo que estaba en un lugar nombrado lo que realmente hoy está haciendo la ruptura que necesitamos en un siglo que está en una catástrofe tremenda en muchos frentes y donde la gente lo que no podemos hacer es que por un problema de conceptos y de poder nos estemos despreocupando de emergencias humanas, del hambre, no sé qué. Yo siempre he dicho, es tan importante salir a la calle y desbordarla frente a una cuestión como la manada, como también es tan importante salir a la calle y desbordarla porque una señora se ha suicidado, porque no ha podido pagar un alquiler, o unas adolescentes se han suicidado o han intentado suicidarse porque no han tenido un montón. O sea, si ahí en toda esa amplia gama de cosas es donde el feminismo tiene que estar. ¿Habrá uno que no esté? Pues sí, o sea, es que por eso te digo, ¿habrá un día que seremos conservadoras? A lo mejor. No creo, sobre todo porque creo que no os dan miedo las tensiones y las conversaciones son difíciles porque son necesarias, porque es un movimiento muy vivo y muy amplio. Muchísimas gracias por prestar vuestro talento y vuestro discurso interesantísimo a lo normal. Semiramis González, Fefa Vila y Cecilia Barriga, volveremos a teneros seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias.